Hey Roy, tengo una pregunta para ti muy profunda en esta tarde. El libre albedrío, ¿teoría o realidad? ¿Qué es el libre albedrío? Sácame de esa duda. Hey mi gente, suscríbete a nuestro canal de Óptica Bíblica. Bendiciones familia de Óptica Bíblica. Bueno Roy, el libre albedrío, ¿teoría o realidad? ¿Qué es el libre albedrío para ti? Bueno, el libre albedrío es un tema muy debatido dentro del mundo teológico y cada debatidor que debate este tipo de temas tiene su propia percepción o su propio argumento. El libre albedrío es una elección propia del individuo, pero dentro de la perspectiva bíblica el libre albedrío como tal, como se ha explicado, no tiene esa existencia como se ha demostrado desde un punto teórico de que las personas tienen libre o tienen la libertad propia de elegir lo que ellos quieren, cuando la Biblia no demuestra esa elección propia del individuo. O sea que el libre albedrío es una teoría, no es una realidad entonces. El libre albedrío viene siendo una teoría porque no entra en las realidades de las perspectivas bíblicas, porque no hay ningún siervo del Eterno que haya tenido una elección propia de él hacer todos los deseos de su corazón sin que el Eterno los llame a la atención. Todo el que ha hecho, por ejemplo, su asignación o ha hecho algo, tiene que hacerlo bajo la dirección de la instrucción del Eterno. Fuera de la instrucción del Eterno, no puede tener elección propia el individuo. Ya que usted dice que el libre albedrío es una teoría, ¿qué hay de Moisés cuando el Señor le da ese libre albedrío entonces? Bueno, en el libro de Deuteronomio, Sefer de Barín, en el capítulo 30, versículo 19, podemos leer el contexto o los textos que el Eterno le está hablando a Moisés. Deuteronomio 30:19 dice así: A los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Directamente vemos desde el contexto que el Eterno le habla a Moisés y le dice: he puesto delante de ti la muerte y la vida, el mal y el bien. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Es una demostración de que el hombre no tiene elección propia. El mismo Eterno tiene que decirle al hombre cómo elegir para poder tener una existencia, su generación, su descendencia, porque el hombre mismo en sí no puede tener una elección propia. Y esta es la razón de que vemos en Deuteronomio que aquí al hombre no se le está dando elección propia, sino se le está dando elección cognitiva. O sea, elección cognitiva era que él se iba a conectar con lo que el Eterno le estaba hablando, que era la dirección correcta para él subsistir, para él vivir y su descendencia tener una continuidad. Pero dime tú si Moisés hubiera hecho lo contrario que el Eterno le hubiera dicho, por el uso razón de que Moisés tenía libre albedrío de tomar la decisión que el Eterno le estaba asignando o tomar su propia decisión independiente de la elección colectiva del Eterno. Creo que Moisés en ese momento tendría un gran problema y muy grave con el Eterno. Roy, ya que usted dice que el libre albedrío es una teoría, ¿qué libro de la Biblia usted puede mencionarme o qué personaje de la Biblia usted puede mencionarme que la cual usted se basa para decir que es una teoría el libro de albedrío? Bueno, hay muchos textos y porciones bíblicas que desde la perspectiva del libre albedrío rompen con esa teoría en el sentido de que ellos mostraron algo contrario a que ellos quisieron implementar su voluntad en vez de la voluntad del Eterno.
Por ejemplo, tenemos la historia de Jonás. Jonás, el Eterno lo manda a Nínive a dar un mensaje para que Nínive se percibiera y se volviera al Eterno y dejaran la impiedad. Jonás decidió ir a Tarsis. Mientras Jonás debió la asignación y decidió por voluntad propia ir a Tarsis por la razón de que el juicio del Eterno cayera en la ciudad de Nínive, el contexto histórico del profeta Jonás nos habla y nos dice de que el mismo Dios levantó una tempestad en el mar, de que Dios empezó a mover las naves a una magnitud, de que todos los que estaban en las naves, en el barco, de una u otra manera se conectaron con sus deidades, y sus deidades, de acuerdo a su rito, no le contestaron a ninguno. Y ellos entendieron que al sus deidades no contestarle, y habían hecho todo lo posible, ellos visualizaron y analizaron si había alguien que no había consultado a su Dios. Y hubo uno que dijo, hay alguien que está durmiendo debajo de las naves, hay que llamarlo a él para ver si el juicio que estamos recibiendo es por causa de él, que no ha consultado ni se ha conectado con su Dios. Ahí llaman a Jonás y Jonás les revela, yo ando distorsionado de una asignación que se me dio y entré en una desobediencia, y esto que se ha provocado, lo ha provocado al Eterno que yo le sirvo. Y de inmediatamente ellos le dijeron, vamos a perecer todo, ¿cuál es la solución? Y el mismo profeta sabía que la solución era lanzarlo al mar. Y el mismo profeta dice, tírenme al mar y la marea se calmará. Y dice que ellos no querían tirarlo, pero lo tiraron al mar, la marea se calmó. ¿Y qué hizo el Eterno? Preparó un gran pez y se tragó a Jonás, y duró 3 días y 3 noches hasta que Jonás hizo techubá, volvió de nuevo a comenzar en la obediencia de la instrucción del Eterno, y ahí es donde el gran pez lo deja en la orilla de la playa, donde Jonás nuevamente empieza su asignación. ¿Qué vemos aquí? Jonás tomó su propia decisión. ¿Dónde está el libre albedrío en la decisión de Jonás? Si él fuera libre de tener una elección fuera de la elección del Eterno, de una elección cognitiva, Jonás decide romper la elección cognitiva y entra en un juicio. Entra en el juicio en el sentido de que estaba alejado de la voluntad divina del Eterno. Ahora bien, cuando nosotros tenemos elección propia, nuestras elecciones nos van a llevar a una consecuencia. Si yo elijo la vida que se me dio y yo elijo refugiarme en el alcohol, en la prostitución, refugiarme en una vida de prostíbulo, toda esta clase de elección tienen una consecuencia cronológica. Al tiempo, mis elecciones me darán la consecuencia o me darán el fruto de lo que yo sembré en mi decisión propia. Ahora bien, o somos esclavos de Dios o somos esclavos del pecado. Porque si no obedecemos a Dios, entonces somos esclavos a algo que nos ata. Ahora bien, la diferencia es que cuando nosotros decidimos buscar a Dios, servirle a Dios, en Dios tenemos una libertad de la elección conectiva, de agradar a la voluntad de Dios, pero bajo el régimen de la instrucción de Dios, no bajo el régimen de las instrucciones propias de nosotros. ¿Por qué? Porque cada decisión conllevan a un deseo, y cada deseo nos llevará a una consecuencia cuando son deseos propios nuestros y no del Eterno. Por ejemplo, yo en mi caso tenía esa duda de que del libre albedrío, que Dios le dio el libre albedrío a Moisés, pero ahora cuando Roé me mandó a leerlo, ya yo ahora puedo entender de que Dios estaba tratando con Moisés, que ahí puedo ver que estaba lejos de lo que nosotros le llamamos el libre albedrío. Mi gente, hasta aquí ha culminado esa entrevista. Ahora yo lo que quiero saber, ¿qué le pareció esos ciertos puntos que nosotros estuvimos aclarando? Que si les gustó, o si ustedes quieren dejar algún comentario, qué ustedes piensan
de esta entrevista que se habló aquí. Yo quiero saber la respuesta de ustedes. Ustedes lo darán en los comentarios.